¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos con el escritor Sergio Ramírez. ¿Cómo estás, Sergio? Es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos cuáles son tus inicios y tus motivaciones. Bueno, mi carrera de escritor ya tiene muchísimos años de haber empezado. Yo comencé a escribir muy joven, en la adolescencia. Cuando llegué a la universidad a estudiar Derecho ya tenía esta inquietud por las letras, por la escritura. Empecé escribiendo poesía, pronto dejé la poesía y me dediqué más bien a lo que yo entendí que era mi verdadera vocación de escritor, que es la de narrador, contar historias. Entonces, muy fácilmente me definí por ese camino y comencé a escribir más que todo cuentos al principio. Y ¿Cuándo fue la publicación de tu primer novela? mi primera novela no se publicó sino en 1970, ya cuando yo tenía pues, 28 años. Precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la editorial publicó mi primera novela que se llama Tiempo de Fútbol. Pero mi primer libro de cuentos había aparecido cuando yo tenía 20 años, en 1963, en Managua. De manera que muy temprano todo. ¿Qué te motivó a seguir con tu carrera? Bueno, en aquel tiempo la inquietud de escribir no se tomaba como algo exclusivo, es decir, era muy extraño encontrar a alguien que dijera yo solo voy a ser escritor, porque eso significaba aspirar a vivir de la escritura, lo cual en Centroamérica no era posible. De manera que, aunque uno no lo quisiera, la escritura era un agregado al oficio principal que uno debería tener para sobrevivir. Y en este sentido, aunque yo estudié la carrera de Derecho, pues me parece que yo nunca tuve la intención de ejercer esta carrera ni por la vía litigante, ni judicial, ni notario. Y me atrajo más entonces la vida académica, las relaciones públicas. Y yo empecé trabajando en la universidad antes de graduarme como jefe de relaciones públicas. Y luego me trasladé a Costa Rica en el año 1964 con un cargo similar en el Consejo de Universidades de Centroamérica, que tenía sus oficinas en San José, y que era un organismo formado por todas las universidades nacionales autónomas de Centroamérica. Entonces, ahí comencé a hacer mi carrera, y era una carrera, era un oficio, es decir, un puesto que me gustaba porque no me impedía escribir, no estaba en contradicción con lo que yo quería hacer. Y es ahí en Costa Rica donde empecé a escribirme esta novela que se llama Tiempo de Fútbol. Y cuéntame, ¿para ti qué es la literatura? Bueno, como te decía, la literatura era para mí entonces contar historias, donde me las encontrara. Y yo creo que yo tuve una gran suerte de haber escogido la carrera de Derecho. Bueno, la escogí porque era una escogencia muy limitada la que podía haber en Nicaragua, entre medicina, farmacia, ingeniería, derecho. No se podía estudiar periodismo, tenías que ir fuera, humanidades tampoco existía. La carrera, son carreras que se fundaron muy pronto, pero no cuando yo entré a la universidad. Pero yo creo que yo aprendí dos cosas importantes estudiando Derecho. Uno, que las leyes, tal como están escritas, y empezando por su escuela original, la escuela original de las leyes en el sistema latino, americano, en el sistema latino en general,
provienen del rigor del derecho romano. Y entonces se aprende un gran sentido de la lógica de la lógica y por otro lado de la exactitud de la palabra. En una ley, en el lenguaje de la ley no faltan ni sobran palabras, es decir, es una escuela de exactitud. Por eso decía Stendhal que de vez en cuando él abría el Código Civil Napoleónico y lo leía solo para fijarse en esto, en la precisión de los términos, la precisión de las palabras. Pero por otro lado, como te decía, la lógica. Pero por encima de eso, yo aprendí que los procesos judiciales eran historias que estaban contadas en los boletines judiciales. Y yo era un lector empedernido de los boletines judiciales, porque en los boletines judiciales los casos se narran hasta el final, porque son cuando llegan a la Corte de Casación. Entonces se vuelve a hacer un relato de todo el caso desde que empezó, se incluyen todas las declaraciones principales, se incluyen los peritajes, se incluyen las pruebas forenses. Y este mundo me empezó a fascinar. Yo me quedaba hasta medianoche, pasaba la medianoche leyendo estos casos de asesinato, envenenamiento, estupros, crímenes de todo tipo, robos, estelionatos, estafas. Y encontré que ahí estaban las historias a las que yo me quería acercar. Y cuando me tocó asistir a la clase de Derecho Penal y después a la clase de procedimientos penales que se llamaba Introducción Criminal, me encontré con el caso judicial de Oliverio Castañeda, que estaba narrado en términos judiciales, y que yo comencé a escarbar hacia adentro de este caso, de estos envenenamientos colectivos que había habido en la ciudad de León en los años 30, cometidos por un estudiante guatemalteco que había llegado con su esposa a León. Y entonces de aquí, esto yo lo convertí en la novela Castigo Divino, que se publicó a finales de los años 80. Pero fue el fruto de mi atracción por estas materias en la Escuela de Derecho y de la investigación a fondo que yo hice del caso, estudiando exhaustivamente el proceso judicial. ¿Nos puedes contar cómo es que surge Centroamérica Cuenta? Concebimos Centroamérica Cuenta porque yo siempre pensé que Centroamérica es una región cultural que vale la pena, y que en términos continentales, en términos de la lengua, pues no deja de estar orillada. Y desde que yo trabajé en el Consejo de Universidades de Centroamérica, aprendí a ver a Centroamérica en términos centroamericanos, sin tomar distancia de un país o del otro. Yo viajé intensamente por todos los países. Publicábamos entonces una revista que se llamaba El Repertorio Centroamericano, de literatura, de cultura centroamericana. Conocí a todos los escritores de entonces en todos los países, y conocí el paisaje, conocí a la gente, conocí las ciudades, y yo quedé con esa marca centroamericana que ha durado hasta ahora, de manera que cuando pensamos en Centroamérica Cuenta, era para poner a Centroamérica de cara al mundo, a través de un evento que al principio fue muy modesto. Logramos reunir 12, 15 personas en Managua y en Granada, y después fue creciendo porque fuimos encontrando respaldo en organismos, fundaciones, organismos internacionales, y fue tomando empaque, pero siempre pensando que debería ser un festival de mucha calidad en cuanto a los invitados, en cuanto a los temas, y lo logramos. Es decir, logramos convertir a Centroamérica Cuenta en uno de los festivales más importantes de la lengua.
desgraciadamente sujeto a accidentes, porque esta es la segunda vez que lo hemos tenido que posponer. En el 2018, por los acontecimientos sangrientos que se produjeron en Managua. Este festival estaba pensado para realizarse siempre en Managua. Y los acontecimientos del año 2018 nos obligaron a cancelar ese año el encuentro y realizarlo el año siguiente en Costa Rica. Y este año, que íbamos a celebrarlo ahorita mismo, en este mes de julio, en Guatemala, con el apoyo de la Cámara Guatemalteca del Libro, pues nos encontramos con la pandemia y ahora estamos pensando que podemos hacerlo a finales de octubre, comienzos de noviembre, pero esto todavía es muy incierto. Con la pandemia no se puede saber nada. Desde el origen no se trataba de traer aquí a luminarias de la literatura mundial y reunirlas en Centroamérica para que los centroamericanos los vieran. No, se trataba de reunir a los escritores centroamericanos con los escritores de otras partes del mundo, en pie de igualdad. De manera que en las mesas las conversaciones son entre escritores centroamericanos, escritores de otras partes, tocamos los temas centroamericanos propiamente, además de los otros temas que tienen que ver con la literatura en general. Y me parece que si algo importante ha tenido Centroamérica Cuenta ha sido hacer un foro que privilegia a los más jóvenes. Siempre estamos preocupados de que haya jóvenes, hombres y mujeres en las mesas y que esto se amplíe a los géneros, es decir, a discutir el asunto de los géneros, la igualdad sexual, lo que tiene que ver esto con la literatura, en fin, es decir, es un festival de puertas abiertas. Es bueno que esta idea haya unido culturas y fortalecido lazos entre ellas. ¿Cuáles son las bases para poder participar en el evento? El festival está formado centralmente por por mesas donde participan escritores. Luego lo hemos ampliado a cronistas de prensa, narradores periodísticos. Luego incorporamos editores, traductores, libreros, sí, todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, de la difusión de la cultura del libro, para rodear la presencia de los escritores, de manera que podemos hablar de todos estos temas, el futuro de la literatura, del libro, las traducciones, cómo la literatura centroamericana llega a otros países, en fin, ¿no? Nos cuidamos de programar conferencias, es decir, de que una persona se pare en un podio a hablar, porque no es el interés es la discusión abierta entre distintas personas, poniendo de por medio a un buen moderador. Luego esto lo hemos juntado con las ferias de libros, tanto en Costa Rica como en Guatemala. Nos vamos a meter al escenario de una feria de libros donde están circulando los libros, que están los libreros, están los lectores, están las editoriales, y ese es el ambiente de la feria, como va a ser en Guatemala. Es en el recinto de ferias, ahí mismo se hacen las reuniones, las discusiones, las conversaciones, y los escritores tienen comunicación con el público a través de ellos mismos y a través de sus libros. Luego tenemos otro capítulo que es el de las presentaciones de libros. De los escritores que nos piden un espacio, les concedemos un espacio para presentar sus libros y se hacen mesas alrededor de sus libros específicos. En ese sentido, vamos sobre todo por los libros centroamericanos, para que sean los escritores centroamericanos los que presenten sus libros frente al público y frente a los escritores de otras partes del mundo. Y también tenemos mesas en donde comparecen, digamos, ya tenemos una que es tradicional, donde comparecen los que han ganado el premio Alfaguara en distintos años. Entonces, esta es una mesa
atractiva, ¿no? Porque es una mesa de premiados. Y hacemos mesas de ganadores de otros premios, del premio Ralde, junto con los del premio Planeta, junto con los de, en fin, de los otros premios literarios importantes que hay en la lengua. Es de esperanza, ¿no? Este es un festival que se ha creado para los más jóvenes, sobre todo para estimular las oportunidades de creación literaria. Quisiéramos poder hacer más. Quisiéramos tener un concurso de novelas centroamericanas para jóvenes, así como tenemos el de cuentos. Quisiéramos tener más oportunidades de residencia en el extranjero, porque el premio de cuento significa una estancia en Monterrey, Nuevo León. Gracias al respaldo de la Universidad de Nuevo León, el escritor se está 1 o 2 meses allá con todo pagado, solamente para que pueda escribir y visitar los ambientes culturales de la ciudad. Eso mismo lo hemos hecho también con el Centro de Escritores y Traductores en Francia. Es decir, quisiéramos tener más oportunidades de estas. Yo soy un firme creyente de que la literatura no es un asunto provincial, sino que el escritor debe tener la oportunidad de salir al mundo, conectarse con otros escritores, con las novedades, con la cultura de otros países y así poder crear más a gusto, ¿no? Entonces, favorecer la creación literaria es uno de los grandes propósitos del festival.